Vivas y haciendo historia. Esto es Vivas. Estamos activas y somos protagonistas de nuestras vidas. Nos conectamos y construimos desde lo personal lo colectivo. Hacemos y compartimos historias. Come true. Fall trees outside is cold. Heart sick, it's gonna be love. So weak, heaven can't wait for me. When I walk alone, pain floats me. Now I follow my way, my soul. Hola, mi nombre es Mariana Bacaro y nuestra entrevistada de hoy en Vivas es Mara Ávila. ¿Cómo estás, Mara? Muy bien, Mari. Bueno, muchas gracias por venir. Estoy contenta de que estés acá sentada para contar tu historia. Bueno, te presento. Sos comunicadora, sos profe de inglés, sos bailarina de contemporáneo y cantás. Bueno, muchas cosas. Ponele. Pero acá estás para hablar de tu película. Una película que surgió a partir de tu historia personal. Es un documental que se llama Femicidio, un caso, múltiples luchas, donde contás la historia de tu mamá, de María Elena Gómez, Miss Mariela, como le decían sus alumnas de inglés, porque era profe de inglés, que fue asesinada por su pareja en 2005. Así es. Bueno, te quería preguntar primero si alguna vez, estudiando comunicación social, ¿te imaginaste que ibas a hacer una película de tu vida? Muy bueno. Nunca me preguntaron eso. No, realmente no. No. Además, bueno, justo antes hablábamos fuera de cámara sobre por qué empezamos la carrera y las orientaciones y demás, y me puse a pensar que cuando entré en la carrera quería ser periodista. Quería llegar a la BBC en ese momento. Así que bueno, no, me fui transformando con los años, creciendo y bueno, surgió esta idea de hacer el documental como tesina audiovisual para la carrera de comunicación. Sí, esto es tu tesina, pero en realidad en un principio esto como que se fue transformando, como decís. Me interesa que me digas, en 2005, cuando ocurre esto, ¿cómo era tu vida en ese momento? ¿Con quién vivías? ¿Qué te imaginabas en esos días, en tu día habitual? ¿Qué hacías? ¿Te levantabas? ¿Ibas a la facu? ¿Laburabas? ¿Vivías con tu vieja? Sí, bueno, tenía 25 años en 2005, vivía con mi mamá, estaba como... Cuando pasó esto, en realidad estaba medio desempleada porque había trabajado como 5 años para el canal Solo Tango
que hacía notas, era cronista, productora y bueno, para ese entonces estaba probando a ser manager, trabajaba con algunos artistas de tango, hacía prensa. Así que, bueno, estaba en eso cuando pasó esto de mi mamá, con poca estabilidad económica, digamos, pero bueno, el hecho de vivir con tu mamá, que te apoya en esto de querer hacer lo que tenés ganas de hacer, eso es algo que rescato hasta el día de hoy, ¿no? El espíritu de mi madre de siempre apoyarme y decirme que yo podía hacer cualquier cosa que quisiera. Así que creo que eso, bueno, también es fácil cuando tenés tu materialidad resuelta, ¿no? Pero bueno, podemos decir que fui dichosa en ese sentido y siempre traté de buscar hacer lo que tenía ganas de hacer. Y en ese momento vos estabas más o menos tranqui, con un laburo que tenía que ver con comunicación, estudiando, una chica de clase media, universitaria, que trabajaba. ¿Cómo irrumpe en tu vida? Muy nena, yo creo que era muy nena, que por eso es que también sufrí tanto todo esto, ¿no? Como era muy apegada a mi mamá. El otro día estaba hablando con una amiga, que es una compañera, es una amiga y la conocí en Solo Tango, mi amiga Ceci, y ella me decía que recordaba que para ese entonces ella me decía, ¿y vos no te querés ir a vivir sola? Y yo le decía, no, pero yo estoy bien con mi mamá. Que quizás, bueno, a los 25 años tal vez otras chicas ya quieren irse a vivir solas, ¿no? Esto para darte cuenta de cuán apegada era yo a ella y el impacto que entonces algo que no esperaba fue aún mayor, me parece. Vos sos Además, hija única. Yo soy hija única, padres separados, entonces es como que mi mamá era todo para mí, sin exagerar, o sea, recuerdo que eso lo dije en el juicio cuando me preguntaron en 2007, bueno, pero nos estamos adelantando. No, sé. pero decilo. No, me acuerdo que yo, hice el juicio penal y contra Narcisi, que fue el que mató a mi mamá, que era su pareja, y fui testigo y querellante. Entonces cuando me llamaron a declarar, me preguntaron, ¿y cómo era tu mamá? Para vos, ¿qué era tu mamá? Para vos. Y yo dije, bueno, mi mamá era demasiado para mí. Y ahí me puse a llorar, tuve que salir de la sala, bueno. Pero bueno. Vos esto lo pudiste transformar primero, o sea, a partir de tu carrera también, ¿no? Primero empezaste a hacer un análisis de cómo habían cubierto los medios el femicidio de tu mamá, que en ese momento no se le decía femicidio, y esto tiene que ver un poco con la indignación, ¿no? O es como otro golpe sobre ese golpe tan grande que es el asesinato de tu mamá, el hecho de que los titulares, tengo algunos acá, sean tan amarillistas, ¿no? Uno era, por ejemplo, Pasión y muerte en Puerto Madero. Otro, sangriento drama pasional en el coqueto Puerto Madero. Sí, o sea, parecía que importaba el barrio más que lo que había pasado, ¿no? Sí, mi primera motivación para empezar a pensar en esta idea del documental y de que en un principio iba a ser un corto como tesina audiovisual y después fue creciendo, ahora es un largo con apoyo del Inca y demás. Mi primera motivación era analizar cómo los medios habían cubierto el caso de mi mamá, como vos bien dijiste, los diarios, ¿no? Hacer un análisis de discurso y eso fue lo que hice desde las herramientas que tenía, que yo en ese entonces estaba trabajando en realidad en una tesina que tenía que ver con un análisis de discurso de la toma de sociales de 2010 y escribí algunas ponencias y demás y la verdad me había aburrido. Y tenía que escribir 80 páginas y ya iba por la 25 y ya estaba repodrida. Entonces es como que dije, un día me acuerdo que estaba en un bar y dije, bueno, no, yo estoy por la página 25, ya me aburrí. Tengo que hacer algo que me motive. Y así fue que pensé, dije, bueno, voy a empezar a analizar ya que estoy haciendo análisis de discurso, voy a analizar cómo los diarios argentinos cubrieron el caso de mi mamá. Y así empezó todo, digamos. Bueno, después me conseguí tutor, que es Eduardo Cartoccio, de la Facu, y bueno, presentamos el anteproyecto. ¿Y cómo se te ocurrió trabajar a nivel profesional con un tema personal tan doloroso? Porque, o sea, duele en sí el hecho.
y, digamos, te dejó cerrar la herida, el hecho de volver a agarrarlo para analizarlo, mirar una y otra vez las fotos, porque algunas notas tenían fotos de la escena del crimen, ver esto de cómo los periodistas, tal vez sin esta perspectiva de género y tratando de vender más, lo ponían desde un enfoque muy amarillista. Vos en un momento contaste que cuando se referían al femicida, se referían como el hombre, y cuando se referían a tu mamá, que era la víctima, hablaban del cadáver, ¿no? Como despersonalizándola totalmente. Entonces, ¿por qué decidiste ir a sumergirte en esos textos que volvían a violentarte de alguna forma? Bueno, mira, una de las ponencias que escribí, que después la presenté en un concurso de ensayos de la UNLA y fue parte de un libro que se llama Basta, Ensayos contra la Violencia de Género, se llama El femicidio de María Elena Gómez, mi derecho a réplica como hija de la víctima. Entonces esta es seguramente alguna ponencia que vos leíste y creo que en ese escribir o reescribir la historia, ¿no? Como que siento que esto de derecho a réplica, ¿no? Bueno, decir, bueno, yo voy a dejar por escrito, bueno, después trascendió, ahora voy a dejar de forma audiovisual, ¿no? Pero transformar un poco la historia. Y además, bueno, sabemos que estamos en contacto con muchas feministas y demás, que el lema del feminismo es lo personal es político. Yo por ahí cuando empecé no tenía mucha idea de esto, a decir verdad, pero tiene que ver con eso, con la fuerza de la primera persona, con esa necesidad que es personal, pero que a la vez tiene como un deseo de transformación social. Y por un lado lo que estoy haciendo, que ya bueno, ahora hace 4 años que estoy trabajando en esto, por suerte ya estoy mucho mejor, pero para responder a tu pregunta, esto también tiene que ver con hacer un duelo, y obviamente que es como, perdón la palabra, pero es como meterse en la mierda, digamos, y escribir el guión, y del documental tuvo mucho de eso, ¿no? De meterse en la mierda y ver qué sale de eso, y analizar los diarios e indignarse, también fue parte de este proceso. Algunas personas allegadas me han desalentado en su momento, me desalentaron en su momento respecto de mi decisión de hacer este documental. Y ¿eso del núcleo familiar, digamos? Sí, algunas personas del núcleo familiar y amigas. Pero bueno, me parece que en la vida hay que hacerse cargo de la propia mierda, ¿no? Perdón, pero siempre yo también escribo y es como que en mis textos, que llevo como una especie de diario, aparece mucho esta palabra, y también de usarla como abono, ¿no? Me parece esa metáfora de, bueno, hay que hundirse para salir, y bueno, estoy tratando de hacer eso, y además todo lo social, que a mí me dio mucho sentido, porque si no yo atravesé como una soledad muy grande, y una depresión también, digamos, que esto tiene que ver con las consecuencias que trae en la psique y en la subjetividad de las víctimas colaterales, una tragedia así, digamos, y esto es lo que busco también visibilizar con el documental. Vos hablando ahora de la dimensión social, ¿no? Que es, bueno, de hecho una parte del nombre es un caso y múltiples luchas. Elegiste como lugar para empezar a rodar el Encuentro Nacional de Mujeres de 2016, que fue en Rosario. ¿Por qué elegiste ese lugar? Siendo una historia personal, contada en primera persona, te fuiste a un lugar donde nos juntamos todas las mujeres. Es el encuentro anual de, bueno, ahí vamos todas, de distintas banderas políticas, distintas ideas religiosas. Y empezaste ahí un documental que es muy íntimo por un lado, pero a la vez le estás dando como a esta pata hiper social. Sí, en realidad empecé ahí por cuestiones coyunturales que hacen a la producción del documental. Aprovecho para mencionar a Carolina Reynoso, que es la productora ejecutiva, con quien nos presentamos 2 veces al Inca,
y nos dieron un subsidio para guión, con lo cual yo hice un taller de guión con Gustavo Fontán durante varios meses y de ahí salió un guión que bueno, obviamente ya se ha transformado, pero con eso nos volvimos a presentar al Inca y el Inca nos dio un subsidio para producción. Entonces, digamos, la razón por la cual fuimos a grabar al encuentro es porque ya teníamos el subsidio y además coyunturalmente era lo que había que hacer, digamos. Yo ya había ido a otros encuentros, pero no había grabado. Y bueno, había participado en el encuentro de Mar del Plata, en el taller de femicidio, junto a otros familiares de víctimas, como Maru Acosta, por ejemplo. Y en Rosario volví a participar del taller y ¿Puedes contar? También la convoqué a ella para que dé su testimonio. ¿Puedes contar un poquito de qué se trata el taller para alguien que no tiene idea? Sí, de los encuentros nacionales de mujeres, Sí, ¿no? este es el taller que elegiste y por qué hay otras personas que también son familiares de víctimas. Sí, en los encuentros nacionales de mujeres hay, toda una serie de actividades y durante 2 días hay talleres que buscan dar cuenta de toda esta agenda de género, digamos, de los cuales podés participar. Obviamente es todo gratuito. Y bueno, no sé, hay talleres de trata, mujer y trabajo, sexualidad, bueno, ahora no recuerdo porque yo en mi primer encuentro que fue en Misiones todavía no hablaba públicamente de lo que me había pasado y ahí había estado en el taller de mujer y trabajo. ¿No te atreviste a ir al de femicidio o no estaba, no existía? Y seguramente estaba, pero yo no estaba como tan activa en esto de la militancia, desde mi lugar de hija de víctima. No había empezado siquiera a hacer el documental, pero estaba, digamos, involucrada en todo en nuestros temas, ¿no? En nuestra lucha. Entonces, bueno, en los talleres lo que se hace es poner en común entre las mujeres y, bueno, todas las identidades, ¿no? que participan de estos talleres, poner en común problemáticas que muchas veces son dolorosas, ¿no? Y por eso hay veces que algunos no entienden por qué son de mujeres los encuentros y esto tiene que ver con que, bueno, nos acompañamos entre nosotras y contamos nuestra intimidad entre mujeres, ¿no? Lesbianas, trans, digamos, esto de lo que ahora ya se está hablando más, inclusive en los medios se habla de sororidad y demás. Bueno, esto de acompañarnos entre nosotras tiene que ver con eso. Vos empezaste a trabajar con el tema de la película, primero el corto, después el largometraje, a partir más o menos de después de casi 10 años del asesinato de tu mamá, ¿no? Un poco coinciden las fechas con el momento en que el movimiento de mujeres logra que los medios hablen de femicidio en lugar de crimen pasional, de poner en tela de juicio estas agresiones en términos de violencia de género. Este contexto que se fue transformando y que fue leyendo ahí donde se veía una agresión y nada más, o un problema personal e íntimo, un problema social. ¿Te ayudó a poder expresarlo o a decir, bueno, sí, voy a hacer la película o no? ¿O vos ya estabas decidida más allá del contexto? Sí, fue contemporáneo al proceso de la película. Quizás un poquito posterior a cuando yo tomé la decisión, porque empecé a trabajar en esta idea en marzo de 2014. En septiembre de 2014 empecé a hablar en público, en unas jornadas en el Centro Cultural de la Cooperación, donde presenté la ponencia y la conocí a Caro. Entonces, y después ya en 2015 tuvimos este hecho histórico que fue el Ni Una Menos, ¿no? En el 3 de junio. Y ahí, bueno, a partir de entonces el movimiento de mujeres y LGTBI empezó a crecer de una manera impresionante. Pero bueno, no es que recién ahora salimos a la calle, no, venimos saliendo hace muchos años. Sí. Lo que pasa que me parece que lo que está cambiando es que
es que ya no somos las que siempre militamos, digamos, como que hay una cuestión más transversal, una cuestión de que se empieza a hablar de estos temas de nuestra agenda en los ámbitos privados, en la familia, digamos, yo el otro día estaba en una reunión familiar y estaban hablando del aborto y yo dije, buenísimo, la verdad me encanta, más allá de que no sé cuál, digamos, de las posiciones que puedan tener, pero bueno, me parece muy saludable que estemos hablando. Sí, que esté en la agenda, que se discuta, por lo menos. Sí, y para mí también fue una movida interesante poder hablar en público y poder empezar a hablar en mi familia y con mis amigas, y amigos, ¿no? Como, bueno, yo soy esto, o sea, salir del lugar de víctima también, pero es como un lugar medio dual, ¿no? Porque al mismo tiempo es un lugar bastante estigmatizante, pero yo no quiero que me tengan pena, digamos, por el contrario, pero yo necesito hablar de lo que me ha pasado, entonces es como que estuve muchos años sin hablar, y bueno, parte de todo esto va a estar en el documental, ¿no? Bien. Vos además llevas una especie de diario donde registrás lo que vas haciendo. Sí, tengo como un diario hace muchos años, no sé si es exactamente diario, ¿no? De todos los días, pero bueno, vengo escribiendo lo que me viene pasando como para tratar de crecer y de entender mi camino, ¿no? Así que algo de eso también aparece en la peli, ¿no? Aparece esto de la pregunta acerca de cuánto tiempo lleva un duelo, algunas lecturas de Barthes, que escribió un diario sobre un duelo, sobre el diario de un duelo, sobre la muerte de su madre. Bueno, toda una serie de preguntas que trato de ir dilucidando en el documental, pero sobre todo un documental que busca, como te decía antes, y siempre decimos con Caro, la productora, que tenemos y queremos salir de ese lugar de víctimas, ¿no? Entonces Mara, o sea, yo que en la peli es un personaje bastante presente, termina, digamos, empoderada, como que esa es la idea, ¿no? Bueno, que es no lo real, ¿o no? Sí, tal cual. Porque sí. no es ficción. No es ficción, pero también hay una construcción, ¿no? Hay un relato que se construye. ¿En cuánto te sirvió construir ese relato de la película, donde vos sos la protagonista, ¿no? Porque se trata del femicidio de tu mamá, pero contado desde tu perspectiva como hija, en tu vida real? Es que justamente un videíto que grabé el año pasado en el cementerio de la Chacarita, que lo grabé con mi celular, pero que va a ser parte de la peli, yo ahí me hago esta pregunta acerca de qué es realidad, qué es ficción, en qué personaje me estoy convirtiendo, ¿no? Y en realidad es un documental justamente que da cuenta de todo este recorrido que he venido haciendo y que sí, esa transformación que ocurre en el relato es la que ha ocurrido en mi propia vida y sigue ocurriendo, por suerte. Digamos, de hecho, el otro día escuchaba una nota que me hicieron los chicos de Caballo de Troya por Radio Caput, y me escuchaba y decía, me siento mejor, ¿no? Como que percibía que se notaba en mi voz que realmente estoy mejor. Vuelvo a esta cuestión, ¿no? De las consecuencias que en la subjetividad, en la psique, en lo emocional de las víctimas colaterales. Yo por suerte cambié de psicóloga y me dio un diagnóstico, me dijo en su momento, en 2015, vos tenés depresión, estás melancolizada, tenés estrés postraumático. Digo, entonces bueno, me parece importante dar cuenta de sobre todo socialmente, como se está viendo ahora, que las mujeres hablan más respecto de situaciones de abuso por ahí que han sufrido, o las mujeres que vemos de la farándula, ¿no? Que empiezan a contar sus casos. En Estados Unidos también con el Me Too. Con el Me Too. Entonces, me parece que tiene que ver con algo muy simple y a la vez muy difícil,
parece ser, por esta historia, ¿no? De patriarcado, ¿no? De opresión, como quieras llamarlo, hacia las mujeres, que es hablar, defenderse, denunciar, y creo que bueno, eso es muy importante. En su momento tu mamá no te había contado a vos ni a nadie lo que le estaba pasando, ¿no? Porque fue su asesinato fue el hecho último de una seguidilla de agresiones o de una pareja que no funcionaba, donde ella era agredida. ¿Crees que en este contexto hubiese sido distinto? Sí, totalmente. Yo creo que mi mamá estaba muy sola, que en ese momento no se hablaba de esto. De hecho, yo en ese mismo momento, en 2005, no tuve esta claridad de, esto fue un femicidio. No entendía nada, además por el shock, pero digamos, socialmente no había un acompañamiento para las víctimas. Digamos, muy curiosamente, ella, una de las pocas personas que le contó que le estaba pasando, era a un amigo varón. Digo, ¿quién hubiera pensado que una mujer va a confiar esto que supuestamente era terrible? Digo, que el tipo ya le había pegado a un amigo varón, no sé, no. Entonces, bueno, no me acuerdo qué era lo que me preguntaste bien. No, si crees que en este contexto donde se llama a las mujeres que están sufriendo violencia, que puedan hablar, que lo reconozcan, hubiese sido más factible que tu mamá se anime a hablar o lo cuente, ¿no? Porque fue algo que te sorprendió también, no va a dejar de sorprenderte nunca, pero esto de que no sabías lo que sucedía hasta que pasó lo peor. Sí, de hecho ella lo había contado a un par de personas, entre ellas este amigo que te digo, que bueno, a mí me lo contó cuando yo le pregunté en estos años últimos, porque estaba haciendo el documental, y él y otra persona más, una mujer, le habían dicho que hiciera la denuncia, y ella, bueno, se ve que no lo hizo. De todos modos es muy complejo, ¿no? Porque quizás haces la denuncia y es peor. Sí, es el primer paso a una serie de eventos y de luchas que vas a tener que seguir batallando. No es que ahí termina todo, ahí empieza y hay que sostenerlo. Pero bueno, supongo que sí, no tiene mucho sentido pensar qué hubiera sido, ¿no? Pero si esto pasaba ahora, seguramente podría haber estado mejor acompañada. Bien. Y respecto a lo que vos decías de que sos una víctima. Sobre todo, perdón, pero sí, ella tenía una relación muy cercana conmigo. Entonces a mí me llama mucho la atención que no me hubiera dicho nada. Simplemente me contó que él era celoso. Pero bueno, después entendí que creo que ella me quería proteger bien, ¿no? Porque claro, por ahí, si yo sabía, porque a mí nunca me había caído bien este tipo y se lo dije 1000 veces... Quizás si yo sabía, no sé, me metía o no sé, digo, hasta pensé, la podría haber ligado yo. Decir que esto pasó en un espacio público, en Puerto Madero, pero bueno, tal vez me quiso proteger mi mamá, más allá de que no tomó la dimensión de lo que le podía pasar, yo creo, ¿no? Que se le fue de las manos, nunca pensó que este tipo iba a terminar haciendo esto, pero bueno, volviendo a lo que vos decís, si hubiésemos estado en otro contexto social donde la mujer ya sabe que bueno, hay femicidios, que son el hecho de culminación de la violencia contra la mujer, que cuando la mujer intenta dejar al hombre con el que tiene una relación, esto es a veces la causal del femicidio, que esto fue lo que le pasó a ella. Sí, ¿no? El sentido de propiedad de un varón sobre una mujer, entonces, o mía o de nadie, un poco es eso. Hasta que me prohibió tener amigos en la escuela, revisaba mis llamadas
llamadas, mis mensajes controlaba. Decía que lo hacía porque a mí me amaba. Yo que me sentía tan enamorada, no me percataba de que ya estaba encerrada. Cuando me pidió que me casara, acepté encantada, pero creo que era el miedo de sentirme abandonada. Poco a poco me fui acostumbrando, los golpes eran tanto, los insultos a diario. Llegué a pensar que todo esto era culpa mía. Si yo fuera perfecta esto no sucedería. Llora sangre, mi cuerpo llora sangre. En mi propio hogar de paz no encuentro un instante. Tanto dolor, no hay cuerpo que lo aguante. Si esto es amor, ¿por qué se siente tan punzante? Estos ojos son míos, este cuerpo es mío, esta vida es mía. Ni tus golpes ni tus palabras me lastiman. Este vientre es mío, estos pies son míos, esta boca es mía. Ni tus golpes ni tus palabras me lastiman. Cansada de llorar todas las mañanas, de verme en el espejo y no reconocer mi alma. Cansada del silencio y sentirme aislada. Cansada de sentir miedo hasta en mi propia casa. No quise maquillarme las heridas en la cara. No quise aceptar llamadas ni disculpas vanas. No quiero más heridas, quiero luchar por mi vida. Quiero contar mi historia, no quiero ser una cifra. Hay tantas mujeres asesinadas por sus parejas, por sus novios y nadie hace nada. Hay tanta gente que nos echa la culpa y sin embargo tanta denuncia que nadie escucha. En esta lucha no queremos ni una mujer menos. Sal del encierro, rompe el silencio. Encontra el amor que está dentro de tu pecho. Encontra la guerrera que defenderá tu cuerpo, porque estos ojos son míos, este cuerpo es mío, esta vida es mía. Ni tus golpes ni tus palabras me lastiman. Este vientre es mío, estos pies son míos, esta boca es mía. Ni tus golpes ni tus palabras me lastiman. Y con respecto a, te iba a preguntar, vos muchas veces te nombrás como víctima, pero objetivamente, no porque te sientas así, sino porque realmente sos una víctima colateral de femicidio. Me gustaría que expliques de qué se trata, qué significa ser una víctima colateral. Bueno, tiene que ver con esas personas que son allegadas a la víctima, familiares, amigas, amigos, que sufren un daño, digamos, de ahí lo colateral. Creo que no soy solamente yo, sino mi tía, que bueno, es la ex cuñada de mi mamá, pero tenía una excelente relación con ella. La entrevisto, tengo una charla con ella en el documental y bueno, ella me cuenta cómo se enteraron, mi abuelo, mis primos, en ese momento, que vieron la noticia por Crónica TV, en la tele. Yo por suerte no lo vi, pero me llamó el encargado del garage que lo estaba viendo en la tele y esa fue la primera información que tuve. Pero bueno, ellos dicen que lo vieron en la tele y que después se fueron a dormir y que les pareció que era mi mamá, pero que después cuando lo llamamos saltaron todos de la cama. Para decirte que, bueno, esto es una anécdota de lo que sucedió ese día, pero digo, todas las personas allegadas a la víctima sufren daños, ¿no? Que tienen que ver con esto que te decía antes, con estrés postraumático. Una amiga de mi mamá también me dijo que le parece que lo ve a este Narcisi por la calle, porque valga decir que el tipo ya está libre habiendo cumplido su condena de 8 años. Eso también genera un estrés digamos, en las víctimas colaterales, ¿no? Sí, el saber que está libre. Hoy tiene 76 años y en su momento fue condenado a 9 años, pidió apelación y finalmente cumplió 8 años de prisión. Así es. Por un homicidio. Bueno. Sí, igual, bueno, era 2007 cuando hicimos el juicio. Que bueno, dentro de lo que era ese contexto, mi abogado me dijo que estuvo bien lo que conseguimos. Si hubiera pasado tal vez después de 2012, que se incluyó en el Código Penal la agravante de femicidio para los casos de homicidio, ¿no? Y cuando hay una situación de violencia de género,
seguramente hubiera sido diferente la condena. Sí, se leía distinto a nivel social y se ve en la justicia, se ve en las víctimas, en el no poder decirlo o captarlo como este tipo de violencia. Sí, hay una diferencia. Y bueno, todas estas diferencias que hay, estos avances que se lograron a fuerza de militancia, luchas. Y hablando de esto, me parece importante rescatar el trabajo de la Casa del Encuentro, que presentó una iniciativa que se llama la Ley Brisa, que en la Ciudad de Buenos Aires es ley, pero a nivel nacional todavía no. Y les contamos de qué se trata. Es justamente para las víctimas colaterales de femicidio, más que nada para los hijos e hijas que son menores de edad de las víctimas de femicidio, para que puedan cobrar un sustento económico, pero tiene algunos condicionantes, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, que es donde se está implementando, se reglamentó en enero de este año, de 2018. El hijo o hija de la víctima tiene que vivir en la Ciudad de Buenos Aires. De hecho, esta nena Brisa, que es hija de una víctima de femicidio, no vive con su abuelo, vive en la provincia de Buenos Aires y no recibe este dinero para poder sostenerse. Lo cual es un poco paradójico, pero bueno, se consiguió esto por ahora. Y por otro lado es para menores de 21 cuyo padre sea del femicida. O sea, por ejemplo, si hubiese sido tu caso, que la pareja de tu mamá y el asesino no es tu papá, vos no lo hubieses recibido. Sí, igual yo tenía 25 años, con lo cual no lo hubiera Tampoco recibido, pero sí, esa es una fallita, podríamos decir, que tiene este proyecto que ya fue reglamentado acá en Cava. Pero leí en estos días que se presentó también en la provincia de Buenos Aires y que ahí hicieron una salvedad para que el beneficio económico llegue a no solamente los hijos e hijas cuyo padre mató a su mamá, sino a hijos e hijas que, digamos... Más allá de quién es el femicida. Exactamente. Ok, sí. bien. Bueno, pero esto, todavía no se aprobó. Eso recién se presentó en provincia de Buenos Aires. En abril de este año, en la provincia de Buenos Aires. Y por último, a nivel nacional también se presentó, se aprobó en una de las cámaras, en senadores, el año pasado, pero quedó ahí. O sea, falta que pase a diputados y que se debata, ¿no? Que es como una deuda pendiente. ¿Vos cómo sentís estas reparaciones que se generan desde el Estado? ¿Te sanan un poco o...? No, a mí me parece que falta mucho, que está bien, digo, no es que no vamos a aplaudir esto, además la Casa del Encuentro viene de hace muchos años, digamos, trabajando para que salga esta ley, me parece bien, pero me parece que es una medida entre tantas otras, ¿no? Que bueno, que hay que trabajar en la prevención, en la educación sexual integral. Y bueno, me explicaba María Florencia Alcaraz, que es una periodista que está en el colectivo Ni Una Menos en su momento, que la mayor parte del presupuesto se va a refugios. Entonces, bueno, eso también da cuenta de que se necesita trabajar más en la prevención, en la educación. Hay que atacar el problema antes de que sea tarde, y hay demasiado por hacer, me parece. Bueno, tu peli es un avance, es una herramienta, es algo de eso, de lo que hay que hacer. Bueno, decinos cuándo hay fecha de estreno, están haciendo el montaje, ¿podés adelantar algo? Mira, fecha de estreno no tengo idea, pero espero terminar la película este año, por favor. Necesito por mi salud física, emocional. Estamos ya en una instancia en que hemos editado, así que tenemos como un primer corte que organiza bastante la información. Aprovecho para nombrar al equipo. Sí. Como te decía, Carolina Reynoso es la productora ejecutiva. Bueno, yo soy la directora, la guionista, la protagonista.
la voz en off, la difusora en las redes. Por favor, síganos en facebook.com/filmfemicidio, en Twitter filmfemicidio. Y en Instagram. En Instagram filmfemicidio, y si no hay una web, filmfemicidio.com.ar. Bueno, siguiendo con el equipo, tenemos una directora de fotografía, que es la chica que hace cámara también, que es Melina Terribili, una jefa de producción que se llama Mercedes Ducos, Lucho Corti, que hace sonido, y Marisa Montes, que es la montajista con la que vine trabajando en estos últimos meses para avanzar en organizar todo lo que tenemos, que es bastante. Pero todavía, nos quedan algunas jornadas de rodaje y seguir trabajando bastante toda la voz en off que va organizando el relato en el film, que es difícil. Bien. Bueno, Mara, te agradezco mucho que hayas estado acá, que hayas contado tu historia. Y bueno, te esperamos de vuelta cuando la estrenes, que sea este año. Sí, por favor. Pilas. Bueno, muchas gracias y por tenerme acá en este primer programa de Vivas. Gracias por apoyar siempre todo este proyecto, este documental y por ser tan dulce. Tan sweetie, como dice la profe de inglés. Es muy sweetie, Mariana. Bueno, le agradezco a Mariano Quiroga, que está operando, a Mara Ávila, nuestra entrevistada de hoy. Y yo soy Mariana Bacaro y los espero en el próximo Vivas. María Elena Gómez, mi Mariana, presente, ahora y siempre, ahora y siempre. Yo puedo ser tu hermana, tu hija, Tamara, Pamela o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, como quiero y donde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para aquí. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Ser protagonista de nuestra historia y la que agita a la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Encontranos en Instagram como Vivas y Haciendo Historia y en Facebook como Vivas.